Estimados estudiantes, bienvenidos a esta nueva unidad de la asignatura de religión. El título de esta unidad es Sacramentos. Y la materia específica que vamos a trabajar es el sacramento de la reconciliación. Vamos a profundizar entonces en algunos aspectos de este sacramento tomados desde el Catecismo de la Iglesia. En primer lugar, hay que comprender que el sacramento de la reconciliación es un sacramento que parte de un mandato bíblico. ¿Cuál es ese mandato bíblico? El que ocurre en Juan capítulo 20, cuando Jesús, después de haber resucitado, les entrega el Espíritu Santo a sus discípulos y les dice: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Este mandato de Jesús, la Iglesia lo comprende como un sacramento, como una acción que transmite una gracia particular de Dios. ¿Cuál es esa gracia? Bueno, el perdón de los pecados. Este sacramento, es un sacramento que tiene varios nombres. El sacramento de la reconciliación es uno de los nombres, pero no el único. El perdón de los pecados dentro de la Iglesia, pecados que han sido cometidos después del bautismo, es concedido por este sacramento que lleva por nombre sacramento de la conversión, sacramento de la confesión, sacramento de la penitencia o sacramento de la reconciliación. Todos estos nombres reflejan alguna de las dimensiones y enfatizan más alguna de las dimensiones de este sacramento: conversión, confesión, penitencia o reconciliación. ¿Por qué existe este sacramento? Aparte del mandato misionero, es porque es obvio que nosotros como seres humanos, cuando pecamos, cuando hacemos aquello que daña nuestra relación de amor con Dios, con nuestra propia dignidad como hijos de Dios, o también con la relación con los demás, que daña la relación con los demás, debemos tener alguna forma, algún camino para volver a este amor de Dios, para volver al camino de Dios. Por eso se habla de reconciliación, porque a los ojos de la fe ningún mal es más grave que el pecado, que es esta ruptura del amor de Dios, con Dios, hacia nosotros mismos y también hacia los demás. Además que el pecado tiene efectos en la persona a largo plazo. Nos va alejando también más de Dios, más de los demás, y va quebrando también nuestra armonía interior. Por eso el efecto del pecado excede la acción particular. Por eso, para volver a esta relación con Dios, a volver a esta comunión con Dios que hemos perdido por culpa del pecado, necesitamos esta gracia de Dios, esta misericordia de Dios que viene sobre nosotros, porque Dios es misericordia. Por lo tanto, es Él el que nos envía esta gracia, que nos mueve interiormente a buscar volver a estar en paz con Él, volver a sentir su amor. Por eso es un don precioso el sacramento de la reconciliación, porque nos vuelve a unir a Él y a su amor. Y también nos une en el amor a los demás hermanos y hermanas. Por eso, para que esta reconciliación sea real, sea fructífera, se requiere una conversión espiritual, se requiere un movimiento interior que quiera retornar a Dios. Ese movimiento suele llamarse conversión y arrepentimiento, que es este dolor, esta culpa, este rechazo a lo que hemos hecho, a estos pecados cometidos, y también experimentando al mismo tiempo el deseo de no volver a pecar. Es decir, es este dolor por el pecado y este rechazo al pecado. La conversión, por lo tanto, mira al pasado, a lo que se ha hecho, pero sobre todo mira al futuro, a lo que se quiere hacer bien, a lo que se quiere empezar a hacer bien. Es decir, es un sacramento lleno de esperanza en la misericordia de Dios. Este sacramento, al igual que los demás sacramentos de la Iglesia, tiene una materia y una forma definida.
La materia de este sacramento, a diferencia de otros sacramentos que su materia es visible, el agua bendita, el pan y el vino, en la Eucaristía, en el bautismo, el agua bendita, en este sacramento la materia sacramental son los pecados que la persona lleva a el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión. Los pecados son la materia. Y los actos que cada penitente, que cada persona que va a recibir este sacramento realiza, que es el dolor del pecado, el rechazo del pecado, el arrepentimiento, la confesión al ministro y luego la reparación, la penitencia, ¿no?, que se realiza como forma también de reconciliarnos con Dios. Esa es la materia del sacramento, eso es lo que muestra, ¿no?, de manera más visible, en este caso audible o en los gestos, que el sacramento está ocurriendo. La forma de este sacramento consiste en las palabras de absolución que la Iglesia, mediante la figura del ministro, ofrece a el penitente, a la persona que se está confesando, que se ha confesado. Estas palabras son dichas mientras el ministro, el sacerdote o el obispo extiende su mano sobre la persona que se ha confesado. Las palabras son las siguientes: Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión, para la purificación de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y acto seguido dice: y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mientras hace la señal de la cruz. A eso respondemos: amén. Para comprender esto con mayor claridad, vamos entonces a los pasos de este sacramento. El primer paso es el arrepentimiento, llamado también contrición, que es el movimiento interior donde la persona, el penitente, reconoce con dolor su pecado y busca el arrepentimiento, busca volver al amor de Dios, reconociendo que lo que hizo estaba mal y que quiere empezar a hacer las cosas bien. Cuando este movimiento de arrepentimiento es una acción que está movida por el amor a Dios, entonces es una contrición, es un arrepentimiento más perfecto. Si está fundado por otros motivos, por ejemplo, sé que hice algo mal y solo me siento mal porque los demás me van a ver mal, entonces se le conoce como arrepentimiento, contrición imperfecta. De todas formas, ambos pueden ser un camino para recibir el perdón de Dios. Evidentemente, la forma más perfecta, que es la forma movida por el amor, es la que puede dar más frutos interiores. Un segundo paso es el momento de la confesión. La confesión consiste en que uno le expresa a Dios de forma oral los errores, los pecados que uno ha cometido. Para eso la Iglesia facilita a el ministro, que es el sacerdote, el presbítero, el sacerdote o el obispo, que son los ministros de este sacramento. Cuando nos acercamos a ellos, no son ellos los que nos están perdonando, no son ellos los que nos están escuchando, sino que es Jesucristo, que a través de su mandato a los apóstoles continúa dándoles también a estos nuevos apóstoles y discípulos la misión de perdonar nuestros pecados. Por lo tanto, no debemos olvidar que en el sacramento de la confesión el ministro es solo un canal, es solo un medio para recibir el perdón de Dios. Este sacramento entonces requiere que la persona diga con honestidad y con apertura en su corazón los pecados que ha cometido, los pecados graves que ha cometido y también los pecados veniales. La diferencia entre pecado venial y pecado mortal es la gravedad del pecado. Mientras que el pecado venial hiere nuestra relación con Dios, el pecado mortal o pecado grave
rompe nuestra relación con Dios de una manera más grave y más profunda. Esta confesión ocurre de manera individual. Cada persona es la que debe acercarse al ministro para confesar sus pecados y recibir la absolución. El tercer paso de este sacramento es la satisfacción o penitencia. El confesor le indica al penitente, a la persona que se ha confesado, el cumplimiento de ciertos actos para reparar el daño causado en la relación con Dios y poder así restablecer esta unión que es propia de los discípulos con Cristo. Estas acciones pueden ir en el orden de reforzar la oración personal, poder celebrar actos de piedad, poder comprometerse con los pobres haciendo actos de caridad desinteresados, leyendo algún texto bíblico o de los santos, o incluso indicándole que debe reparar en la medida de lo posible el daño causado por la acción que constituía pecado. Esto es lo que se conoce como penitencia o satisfacción, que son los tres actos del penitente, que a su vez conforman la materia del sacramento. Y por último, tenemos el acto que viene desde el ministro, en representación de Jesús, que es la absolución sacramental. Solo los sacerdotes que han recibido la autoridad de la Iglesia para perdonar estos pecados en nombre de Cristo pueden hacerlo. Esta absolución debe ser dada con mucha caridad, con mucho cariño a aquella persona que con humildad está reconociendo sus pecados. Llegados a este punto tenemos entonces los 4 pasos de este sacramento, los 4 pasos indispensables. Los 3 primeros, que son los actos del penitente: la contrición, el arrepentimiento por el pecado; la confesión, que es decirle al sacerdote lo que hemos cometido de pecado en nuestras vidas; y la satisfacción o penitencia, que es cumplir esto que el sacerdote nos indica para reparar nuestra relación con Dios. Estos 3 son los actos del penitente y conforman también la materia del sacramento. Y el 4º paso, unido a ellos, es la absolución, que es otorgada por el ministro. Junto con estos 4 pasos, habría que considerar también un paso previo, que es el paso del examen de conciencia. El examen de conciencia es la acción por la cual los cristianos revisamos lo que hemos hecho, revisamos nuestra conciencia, revisamos las acciones realizadas desde la última confesión sacramental hasta ese momento, viendo a los ojos de la fe, a los ojos del amor de Dios, qué situaciones corresponderían a pecados graves o veniales. Una vez que se hace ese examen de conciencia, es más sencillo también poder producir interiormente una buena contrición, que es el paso 1. ¿Por qué tendríamos más claridad de los pecados que hemos cometido? Con esa mayor disposición interior también podemos hacer una mejor confesión, porque tenemos también más claridad, por el examen de conciencia, de las acciones que constituyen pecado. Por lo tanto, el examen de conciencia es un paso muy bueno, ideal, para poder realizar una buena confesión. Así quedarían entonces una confesión ideal en 5 pasos: el examen de conciencia, la contrición, la confesión, la satisfacción y la absolución. Los efectos del sacramento de la reconciliación, dado por la gracia que viene de este bautismo, son varios. Mencionaré algunos de ellos. Uno de los efectos es la reconciliación con Dios, ya que recuperamos la gracia que viene dada por su amor, y la reconciliación con la Iglesia, porque cuando quebramos nuestra relación con Dios, también quebramos nuestra relación con nuestros hermanos, que son hijos e hijas de Dios. Otro efecto de este sacramento es que limpia nuestro interior, nos vuelve a dar paz, purifica nuestras conciencias, nos vuelve a dar serenidad y nos consuela espiritualmente. Podemos volver a sentir ese abrazo de Dios que nos perdona y que nos ama y que quiere que seamos cada día mejores hijos e hijas
para Él. Y otro efecto del sacramento de la reconciliación es que nos ayuda a crecer en nuestras fuerzas para el combate de la fe. De tal forma que, recibido este perdón, nos sentimos más fortalecidos frente a las pruebas que se nos van presentando en la vida. Y así tener más entereza para que cuando se presenten otras ocasiones de pecado, poder afrontarlas como lo haría Jesús. Esta ha sido la presentación del sacramento de la reconciliación a partir de los textos del Magisterio de la Iglesia. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que les vaya muy bien y que Dios les bendiga.